comienza a grabar quizás un par de segundos antes. Entonces, pues, como tienen hora y media, pueden iniciar. Buenas tardes a todos los presentes. Este día, viernes 20 de noviembre del 2020, hora 5 p.m., vamos a desarrollar la audiencia arbitral entre la constructora MECO S.A. y la República de El Salvador. Se les solicita a los presentes de mantener sus micrófonos apagados y el decoro debido para no alterar el orden de la audiencia. Se les solicita a la audiencia su mayor atención porque en este momento se presentará el árbitro presidente y los árbitros de las partes. Buenas tardes. Yo, como Camila Ramírez, seré su árbitro presidente y mis colegas árbitros serán licenciada Astrid Carolina Ramos Abarca, licenciado Mario Nilsson Guzmán Arias, licenciada Tania María Herrera Menéndez y licenciada Claudia Victoria Quintanilla Salguero. Secretaria, le pido infórmeme sobre la presencia de las partes. Les informo, señores árbitros, que están presentes los siguientes. En representación legal de la constructora MECO S.A., Sociedad Anónima, Diana Lucía Araujo Enríquez y Alicia Raquel Ayala Castillo, abogadas de oficio y apoderadas de la constructora MECO S.A. de la parte demandante. Representantes de la parte demandada de la República de El Salvador, a Diego Alberto Guerrero Rodríguez y Paola María Caballero Arévalo, abogados de oficio y apoderados legales designados por la Fiscalía General de la República de El Salvador. Habiéndose verificado la asistencia de las partes, se declara abierta la presente audiencia arbitral del caso CIAC número 0001-2020-0208-CP. Se les recuerda que durante el transcurso de la audiencia deberán mantener el comportamiento adecuado en conformidad al artículo 13 del Código Procesal Civil Mercantil, así también de conformidad al artículo 204 del mismo código. Si desean hacer uso de la palabra, deberán solicitarlo y esperar el otorgamiento de las mismas. Toda manifestación deberá dirigirse a mi persona o a cualquiera de mis colegas árbitros, evitando la comunicación entre Camila, las partes. disculpe que le interrumpa. Parte de la labor que ustedes deben de hacer es velar por el orden dentro de la audiencia. Creo que la proyección de Roberto Vázquez, quien no debería de tener activada la cámara, no es acorde con no es acorde con la actividad que ustedes están realizando. Ustedes están en la libertad de poder expulsar a aquel que no guarde la debida conducta dentro de la audiencia. Okay. Roberto Vázquez, se le pide mantener su cámara apagada y que no altere el orden de la audiencia o será expulsado de la audiencia. Gracias. Ok. Como les estaba mencionando, toda manifestación deberá dirigirse a mi persona o a mis colegas árbitros y evitando la comunicación entre las partes y apoderados, salvo autorización de este tribunal arbitral. En caso de lo expresado, pregunto a las partes, ¿tienen alguna pregunta o aclaración que deseen que este tribunal haga? No, señora presidenta. No, señor presidente. Okay. Árbitro Tania Herrera, ¿podría dar lectura a la relación de los hechos al caso? Sí, presidente. Procederemos a conocer la demanda de Constructora MECO S.A. interpuesta por la licenciada Elida Araceli Rojas Maldonado en representación de la abogada Diana Araujo y la abogada Alicia Ayala. El caso consiste en que Constructora MECO S.A. firmó un contrato el día 25 del mes de septiembre del año 2018 de construcción de la obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte con la República de El Salvador, en donde no se estipulaba la gestión de los derechos de vía, pero sí se estipulaba el diseño y la construcción del proyecto correspondiente al objeto de este contrato, y que la República de El Salvador pagaría a la Constructora MECO S.A. la suma total fijada de 22.456.917,5 centavos de dólar de los Estados Unidos de América.
En el periodo de construcción de la obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, en el mes de marzo del 2019, la República de El Salvador sufrió el golpe de la tormenta 17E, situación que llevó a la constructora a detener las obras de trabajo para poder cuidar de la maquinaria de la empresa que fue llevada a la República de El Salvador. Luego de que se hicieran las mitigaciones de los daños ocasionados por la tormenta 17E, sobre los tramos ya construidos, Constructora MECO S.A. hizo ver al ministro de Obras Públicas los daños ocasionados al proyecto y la necesidad de entregar nuevo material de construcción por las pérdidas efectuadas por la tormenta. A lo que el ministro de Obras Públicas hizo un aumento al volumen de la obra, haciendo responsable a la Constructora MECO S.A., exigiendo el pago por parte de la misma los daños y el nuevo material, haciendo así una adecuación financiera. Por lo que la constructora MECO S.A. exige una indemnización por $13 millones por, primero, el sobrevolumen de la obra civil construcción del tramo 6, calle longitudinal del norte. Segundo, asimismo se exigen los derechos de vía para el área destinada al uso de la vía pública, comprendida entre los límites que le sirven a las propiedades adyacentes. Tercero, la generación de daños y perjuicios a su buen nombre, en donde pone en juego la reputación y los futuros contratos de dicha constructora con diferentes países del mundo. Asimismo, fue contestada la demanda por el licenciado abogado Diego Guerrero y abogada Paola Caballero, quienes son los representantes legales de El Salvador, en la cual se niegan categóricamente los hechos, por lo que la única pretensión es que sea desestimada la pretensión presentada por el demandante Constructora MECO S.A. Debido a que, primero, los hechos expuestos por el demandante carecen de un fundamento válido. Segundo, el demandante incurrió en las faltas al contrato de construcción de la obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, pues manifiestan haber realizado obras de mitigación en tramos ajenos al estipulado en el contrato. Tercero, atendiendo a lo establecido en el contrato de construcción de la obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, el demandante suscribió una póliza de seguro contra todo riesgo de contratista con la Centroamericana S.A., compañía salvadoreña de seguros, para efectos de subsanar gastos que han surgido de situaciones fortuitas, como lo es la tormenta 17E. Cuarto, el demandado otorgó una prórroga para un plazo de 6 meses adicionales, haciendo la entrega efectiva para el mes de abril del año 2020. Por medio de la resolución razonada de modificación, inmediatamente después de eso, el demandado por medio del Ministerio de Obras Públicas realizó una adecuación financiera de los fondos restantes del monto total a pagar por la obra, establecido en el contrato para una cifra de $22.456.917,5 de los Estados Unidos de América, adecuándolos a la nueva fecha de entrega del proyecto. La ley permite en este acto promover entre ustedes la conciliación, por lo que pregunto a las partes. ¿Existe esa voluntad para encontrar un arreglo amigable? Ustedes me lo manifiestan y si es positivo, este tribunal lo aprobará, concluyendo de esta forma el litigio. Parte demandante, ¿tiene la intención de promover la conciliación? No. Parte demandada, ¿tiene la intención de promover la conciliación? No, señor árbitro. No habiendo aceptado conciliación por las partes, continuamos con el proceso. Se le concede el uso de la palabra a la parte demandante para que exponga sus alegatos iniciales. Muchas gracias, señor árbitro. Buenas tardes, árbitro presidente, tribunal arbitral y abogados en representación de la República de El Salvador. Habiendo ya oído la demanda interpuesta por la constructora MECO, nos encontramos en dicha audiencia por la presencia de algunas controversias durante la construcción del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte entre las partes participantes. La constructora MECO S.A. durante el proceso de construcción de dicha obra civil tuvo que parar labores por la tormenta 17E, que a su paso en el territorio nacional
dejó grandes estragos sobre avances en el tramo ya realizado y sobre algunas labores hechas en mismo tramo, asignada para la construcción de la carretera ya antes mencionada. Luego de que este factor, la constructora, antes de poder continuar con el proyecto, tenía que hacer el recuento de daños y a la misma vez la mitigación de los mismos, para poder hacer presente hacia el Ministro de Obras Públicas y los encargados de Fomilenio. La presentación del saldo de daños se haría para poder hacer el nuevo pedido del material, ya que mucho del material asignado había sido deteriorado por los lugares asignados para el resguardo del mismo. Dejando un poco de lado uno de los antecedentes más importantes para el retraso de la entrega de la obra, también la constructora MECO se encontró con el inconveniente que no se contaba con los respectivos derechos de vía. La carretera afectaba a un alto grado a los habitantes del sector asignado para la construcción y muchas de las casas que estaban a orilla de la calle perdían un gran porcentaje de su terreno. Muchos dueños de terrenos privados se encontraban molestos ya que no habían sido notificados de la construcción de la carretera. La constructora MECO S.A. no podía hacerse responsable de los descontentos de las personas, ya que el encargado principal de hacer las notificaciones respectivas y de realizar la compra de los terrenos que tuvieran propietarios debía ser El Salvador, cosa que no se realizó. Por último, y no menos importante, también se hace la presencia al inicio de las controversias. La parte demandada inició un ataque directo a la constructora realizando un perjuicio a la misma, dañando así la imagen pública y los futuros contratos de la constructora MECO. Para poder fundamentar lo anterior mencionado y realizar la defensa de la constructora, se han presentado pruebas documentales como son fotografías para dar a conocer cómo se encontraba el tramo de la construcción y los daños que se le realizaron al momento de la tormenta, y un video para enseñar los percances que se tuvieron durante la construcción de la obra. Las pruebas serán confirmadas por las declaraciones de los testigos que serán oídas en el desfile de pruebas para dejar en evidencia que la constructora MECO S.A. nunca dejó de cumplir sus obligaciones con El Salvador. Se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que exponga sus alegatos iniciales. Okay. Buenas tardes, señores árbitros. También extiendo el saludo a las abogadas de la parte demandante. Como se dio a entender tanto en la demanda como en la presentación que hizo la árbitro Tania Herrera, estamos aquí por las controversias que surgieron en la construcción del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte debido a la tormenta 17E que azotó el territorio salvadoreño en marzo de 2019. Los daños causados por dicha tormenta fueron significativos en el área de construcción. Al tratarse de un hecho fortuito, ajeno a la voluntad humana, El Salvador, por medio de su Ministerio de Obras Públicas, actuó siempre de manera condescendiente y con toda la intención de facilitar el proceso de resarcimiento de daños. Otorgó a la constructora MECO S.A. una prórroga a las fechas de entrega. Sin embargo, ciertas peticiones fueron negadas debido a que por su naturaleza no correspondía al Estado salvadoreño responder por ellas. La constructora MECO exigió al Estado salvadoreño la entrega de nuevo material y un aumento de los fondos disponibles para el proyecto para poder seguir las operaciones, cosa que estaba fuera de las manos de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, ya que la constructora estaba obligada, por medio del contrato de construcción de obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, a contratar un seguro contra todo riesgo, el cual cubría todos los gastos de los daños ocasionados por la tormenta 17E. Además de sus exigencias erróneamente dirigidas a la República de El Salvador, tomando en cuenta lo establecido por los demandantes en su demanda y por el testimonio de uno de los testigos que se harán presentes el día de ahora, la constructora MECO alteró partes de la carretera longitudinal del norte que son ajenas al tramo 6, el cual, según el contrato, era el único que debía ser alterado.
Como parte y fundamento de la posición y defensa de la República de El Salvador, se han presentado pruebas documentales como el contrato de construcción de obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, la orden de inicio de construcción de obras, la resolución razonada de modificación, la póliza de seguros contra todo riesgo firmada por la constructora MECO y la Centroamericana S.A., Compañía Salvadoreña de Seguros, así como los cheques que se le entregaron a la constructora MECO, que suman un total de 22.456.917,5 centavos, lo cual corresponde al pago que el Ministerio de Obras Públicas hizo a la constructora por la prestación de sus servicios. Las mismas serán confirmadas con lo dicho de los testimonios que se presentarán en el desfile probatorio, con los cuales se comprobará que el Estado salvadoreño no ha incurrido en ningún tipo de infracción al contrato celebrado en cuestión, y por tanto debe exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad que se le ha atribuido por parte a la constructora MECO. Abogado de la parte demandante, proceda a fundamentar de manera concreta su pretensión, así como los argumentos fácticos y jurídicos que la sustentan para la correspondiente fijación de la misma. Muchas gracias, árbitro. Fundamentamos nuestra pretensión sobre el volumen de la obra en la cláusula número 7 del contrato de construcción de la obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal, la gestión de derecho de vía en la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales estipulada en las leyes de seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, con última reforma en el año 2005 en el artículo 5. Gestión de derecho de vía, daños moral y perjuicio en el Código de Trabajo de El Salvador en el artículo 30 y en la Ley de Reparación por Daño Moral en el artículo 5. Abogado de la parte demandada, tiene la palabra para que se exprese en relación a la fundamentación de su pretensión. Muchas gracias, buenas tardes. Doy inicio a esta sección. Está expresando nuevamente la única pretensión de la defensa, que es la petición de que el tribunal arbitral desestime las pretensiones presentadas por la parte demandante. Como sustento legal a los alegatos planteados con anterioridad, recurrimos a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Nos ubicamos específicamente en el título 5 de los contratos en general, en el capítulo 2, ejecución de los contratos, en donde encontramos el cumplimiento de los contratos, específicamente en el artículo número 82, en donde expresamente se lee que se establece que el contrato deberá cumplir en el lugar, fecha y condiciones establecidas en su texto y en los documentos contractuales anexos al mismo. A través de las diversas pruebas documentales y testimoniales que se presentarán a continuación, se demostrará por qué la constructora MECO o cómo, en qué momento la constructora MECO incumplió el contrato. Nos ubicamos también en la parte de seguro contra riesgos, específicamente en el artículo número 87, en donde la institución contratante, dependiendo del tipo de contrato, podrá exigir al contratista un seguro que respalde los riesgos determinados en el contrato. Este artículo en particular se vuelve un elemento importante dentro de la defensa, ya que todo estaba previamente regulado en el contrato. En este momento damos inicio a la producción de la prueba documental, comenzando con la parte demandante y posteriormente la parte demandada. Por favor, parte demandante, proceda a indicar y exhibir la prueba documental, siguiendo con la prueba visual y audiovisual. Muchas gracias, árbitro presidente. Como primera prueba documental presentamos la foto número 2
en donde se hace la realización de pruebas de mitigación, buscando que al continuar las obras de construcción de la carretera longitudinal del norte, se pudiera dar por finalizada y fuera entregada con la mayor satisfacción hacia la República de El Salvador. En la foto se da a conocer Luego continuamos con la foto número 1, en donde podemos observar algunos daños ocurridos a los avances ya realizados. Estos daños fueron ocasionados por la tormenta 17E. Todos los daños fueron observados, tomados en cuenta en el recuento de daños y presentados al ministro de Obras Públicas y a los encargados del Fomilenio. Ahora se va a presentar un video en donde vamos a encontrar los diferentes estragos que se vieron durante la tormenta y a la misma vez sobre la obra en construcción, la pérdida de terrenos por la falta de derechos de vía. Como se puede observar durante el video, se da a conocer también que hay muchas casas que mucho porcentaje de su terreno ha sido deteriorado por la misma construcción. Sobre eso hubieron molestias de la parte de los propietarios de esas casas, ya que nunca habían sido notificados por parte del Ministerio de Obras Públicas ni por parte del gobierno sobre la construcción de la carretera. Dada por terminada la presentación de pruebas por la parte demandante, puede proceder la parte demandada a indicar y exhibir las pruebas documentales. Gracias, señor árbitro presidente.
Para comenzar con el desfile probatorio, presentamos ante ustedes la resolución de adjudicación que se está proyectando en pantalla. El objeto de contratación, como se ve claramente resaltado, es la construcción del tramo sexto de la carretera longitudinal del norte. El verdadero motivo por el cual presentamos esta prueba en particular es para que se comprenda, el Tribunal Arbitral comprenda, la razón por la cual el Estado de El Salvador se inclinó por la contratación de la constructora MECO como la empresa que llevaría a cabo la construcción de esta obra, y es por el simple hecho de que la constructora MECO presentó la oferta más ventajosa y el monto que la constructora MECO propuso de primera mano fue el monto que la República de El Salvador accedió a pagar desde que se propuso. Ok, la siguiente prueba documental es el contrato de obra civil del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte. Como podemos ver aquí en la primera parte que está resaltada, en este contrato se entiende como contratante al Ministerio de Obras Públicas y como contratista a la constructora MECO. De ahí nos pasamos a esta parte de aquí y como podemos ver en la cláusula primera que habla del objeto del contrato, al firmar este documento, el contratista se estaba comprometiendo a realizar la construcción del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte a entera satisfacción del Ministerio de Obras Públicas. O sea, que era esta institución la que iba a decir qué hacer o deshacer de la obra. Como podemos ver en la siguiente cláusula, que sería la cláusula segunda, se estableció el plazo en el que se iba a entregar el proyecto. El contratista tenía 365 días calendario, o sea, un año, contados a partir de la fecha que se estableciera en la orden de inicio de la obra para ser entregada. Este documento será presentado un poquito más adelante. La cláusula tercera especifica que el monto que se iba a pagar al contratista por la realización del proyecto fue de 22.456.917,5 centavos de dólares estadounidenses. Además, también se menciona aquí abajo que el contratista está obligado a restaurar, reconstruir cualquier diseño o trabajo que contenga errores o que esté deteriorada o que esté deteriorada la obra que se realizó. Del monto total a pagar, el contratista pidió un anticipo del 30%, lo cual se estableció en la cláusula cuarta, la cual podemos ver un poquito más abajo del texto que les acabo de leer. Que se podía hacer siempre y cuando se presentara una solicitud al ministerio. Desde que se realizó este contrato, se ve la buena voluntad del contratante, o sea, del ministerio, para ayudar de cualquier forma a la constructora a realizar sus obras. Como podemos ver en la siguiente cláusula, esta es la cláusula séptima. Aquí se establece el origen de los fondos que se utilizaron para la obra. La cláusula establece y literalmente dice que el importe del presente contrato se hará con cargo a recursos del Fomilenio. La contraparte establece que el Estado salvadoreño no respetó el contrato porque el dinero extra que estaban pidiendo debía ser dado por Fomilenio. O sea, Fomilenio tenía que dar más fondos para que ellos cobraran los sobregastos que hicieron en la construcción después de la tormenta 17E. Pero ahora yo les consulto, ¿en qué parte de este contrato se establece que Fomilenio debía pagar los sobrecostos incurridos por la constructora? En ninguna. Es más, esta cláusula claramente expresa que Fomilenio dará los recursos para el importe de este contrato, no más, o sea, 22.456.917,5 centavos. De ahí, como podemos ver, como otra prueba de la buena voluntad que tiene el contratante, tanto en este contrato como en el resto de contratos que firma el Ministerio de Obras Públicas por la prestación de servicios en obras de construcción, se establece una cláusula de modificación de prórroga, la cual se encuentra en la cláusula octava en este contrato.
Esta establece que este contrato podía ser prorrogado por medio de una resolución razonada de modificación, lo cual también se hizo. Como último punto, puedo resaltar que como último punto puedo resaltar de este contrato, nos podemos trasladar a la cláusula 11º, que sería las garantías. De estas garantías podemos resaltar el literal D, que es la de seguro contra todo riesgo. Lo que hace esta garantía es que obliga al contratista a contratar un seguro contra todo riesgo con el fin de garantizar que la obra estuviera protegida de cualquier hecho que estuviera fuera de las manos del ser humano, como hechos de la naturaleza. Un hecho de la naturaleza que, si bien en ese momento fue la tormenta 17E. Este seguro debía ser presentado ante la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas, con copia certificada por notario, lo cual se hizo. Como se puede apreciar en pantalla, tenemos la orden de inicio de construcción de obras y el objetivo principal de presentar esta prueba documental en específico es para que el tribunal arbitral pueda apreciar de que efectivamente ahí está la fecha en la cual los 365 días del año calendario comenzaba a correr, que era a partir del día 30 de octubre de 2018. Como se mencionó en la cláusula 4ª, aquí en pantalla tenemos la solicitud de anticipo, en donde se establece efectivamente que la constructora MECO solicitó un anticipo del 30% sobre la obra total del tramo sexto de la carretera longitudinal del norte, que era un total de $6.737.075 americanos con 10 centavos. Más abajo tenemos toda la exposición de los cheques emitidos, en el cual se puede confirmar que efectivamente el Estado de El Salvador emitió este cheque por este monto en esa fecha en específico. El cheque que pueden ver en pantalla en este momento. Esto que les estoy enseñando en pantalla es la póliza de seguro contra todo riesgo que se presentó ante la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas. Como primer punto, podemos ver la cláusula 2, la cual establece que este seguro cubre los daños de los bienes asegurados por cualquiera de las causas expresas a continuación. Estas coberturas son la cobertura B, que son daños hechos por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. La cobertura C, que por favor poner atención en esta, con esto se establece como cubiertos los daños causados directamente por ciclón, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas. Enfangamiento, hundimiento o deslizamiento de terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o rocas. Una tormenta como la 17E, que afectó a El Salvador en marzo de 2019, es una de las tempestades naturales que causan cualquiera de estas situaciones. Entonces, si el seguro cubre todos los daños incurridos por la tormenta, ¿por qué no lo cobraron a la aseguradora y sí al ministerio? Otro de los alegatos que tiene la contraparte es que el Estado salvadoreño, por medio de su Ministerio de Obras Públicas, respetó el artículo 30 del inciso 6 del Código de Trabajo, en el cual se establece de que se le retuvieron herramientas y materiales para poder hacer la obra. A esto digo que eso es una falsedad completa, porque empecemos porque el demandante, la institución demandante, ellos mismos proporcionaron su propio material y sus propias herramientas para hacer la obra, y a esto incluso, como podemos ver en la cláusula 4,
La póliza establece que mediante sumas aseguradas por separado, la maquinaria de construcción, equipos y herramientas, maquinarias e instalaciones auxiliares de toda clase, oficina y bodegas provisionales que fueran utilizados en el sitio de construcción estaban cubiertas. O sea que ellos no, estaban solicitando al al Ministerio de Obras Públicas que se les dieran materiales del cual la póliza podía darles los fondos para ellos mismos poder comprarlas. Y como podemos ver al final de la póliza, Se les pide por favor a todos mantener el micrófono apagado. esta póliza fue firmada por la representante legal de la constructora MECO, que es Elida Araceli Rojas Maldonado. O sea, por esto significa que tanto ella como el encargado de la construcción aquí en El Salvador tenía que estar al tanto de la existencia de esta póliza de seguros y haberla utilizado para poder cobrar lo que sea que ellos gastaron al momento que hicieron obras de mitigación o tuvieron daños al material o a la construcción después de la tormenta 17E. La siguiente prueba documental en específico es la resolución razonada de modificación que ya había sido mencionada con anterioridad por el licenciado Rodríguez. Y efectivamente, la constructora MECO realizó una solicitud de prórroga de plazo vertido en nota de fecha del 25 de marzo de 2019, relativa al contrato de construcción de obra civil del tramo sexto de la carretera longitudinal del norte. Como se puede apreciar en el documento, efectivamente se pactó una prórroga de 6 meses posterior a la fecha de finalización del contrato. Y esto se puede traducir en los cheques que tenemos al final, ya que se logra apreciar por las fechas y los montos que realmente se adecuó el pago para ajustarse a los nuevos plazos establecidos. Hemos terminado con la prueba documental. Se procede a la recepción de la prueba testimonial. Señores y señoras, han sido citados para declarar como testigos, por lo que tienen la obligación de contestar con la verdad a las preguntas que se le formulen tanto los abogados de la parte que han ofertado, como los abogados de la otra parte, y si lo considero necesario por mi persona. Si ustedes mienten u omiten a decir algo que saben, pueden caer en la comisión de los delitos contemplados en los artículos 305 y 313 del Código Penal. ¿Han comprendido su obligación? Sí, hemos comprendido. Sí, Hemos comprendido. Hemos comprendido. Gracias. Entonces, pido a la señora secretaria proceder con la juramentación de los testigos de la parte demandante. Karen, estás a encender el micrófono. de acuerdo al orden presentado, comenzaremos con la testigo Elida Araceli Rojas Maldonado. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, ¿juráis o prometéis decir la verdad ante lo que fuereis interrogados? Sí, juro. Responda únicamente a lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunte. Y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandante para que realice su interrogatorio directo. Muchas gracias, árbitro. Buenas tardes. ¿Podría brindarme su nombre completo, por favor?
Elida Araceli Rojas Maldonado. ¿Cuántos años tiene? 23 años de edad. ¿Cuál es su profesión? Soy administradora de empresas. ¿Cuál es el cargo que usted ejerce dentro de la constructora MECO S.A.? Soy la directora ejecutiva de la constructora MECO S.A. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la constructora MECO S.A.? 4 años. ¿Sabe usted por qué fue citada a esta audiencia? Sí. ¿Tiene usted conocimientos sobre qué se estipulaba dentro del contrato entre la constructora y El Salvador? Sí. ¿Podría decirme qué fue lo que se acordó entre las partes? Dentro del contrato que firmamos ambas partes se estipulaba la contratación de la constructora para realizar la construcción del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, en donde se le asignaba el diseño de la obra, los estudios de ingeniería y las memorias de cálculo, para entregar en plena satisfacción la obra a la República de El Salvador. También se estipulaba el tiempo que se le daba a la constructora para entregar dicha obra, el monto a pagar y la forma en que se haría efectivo el pago. Asimismo, se estipuló que si en algún momento existía una controversia o conflicto, se resolvería mediante arbitraje, a lo cual ambas partes estuvieron de acuerdo. En cuanto al financiamiento de dicha obra, se estipulaba que el encargado sería Fomilenio en conjunto del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Finaliza el interrogatorio. Parte demandada hará uso del contrainterrogatorio. Sí, tenemos preguntas. Ok, proceda. Ok, señorita Rojas, por favor dígame, ¿es esta la póliza de seguros que usted firmó? Sí. Ok, sí, porque como podemos ver aquí está su firma. Entonces dígame, si usted firmó esta póliza de seguros, ¿por qué no cobraron el dinero a la aseguradora y lo cobraron al Ministerio de Obras Públicas? Estoy consciente de que había un seguro y que no se realizó dicho cobro, debido a que como empresa hacemos cargo a la República de El Salvador, en base a la cláusula séptima del contrato entre MECO y el Estado de El Salvador. Sí, pero también esa cláusula establece que Fomilenio solo está obligado, por así decirlo, a pagar el monto que establece el contrato, que son 22 millones y pico, que se había acordado entre el ministerio y la empresa. Pero, o sea, si eso queda claro y ustedes tenían este seguro, ¿por qué no le dieron uso? Por lo mismo que le comenté hace un momento, de que como empresa nosotros hacemos responsable al Estado de El Salvador. Ok, no más preguntas. Continuaremos con la testigo Perla Margarita Torres Guardado. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, ¿juráis o prometéis decir la verdad en lo que fuereis interrogado? Sí, juro. Responda únicamente en lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta. Y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandante para que realice su interrogatorio directo. Muchas gracias. Buenas tardes. Dígame su nombre completo. Perla Margarita Torres Guardado. ¿Cuántos años tiene? Tengo 22 años de edad. ¿Cuál es su profesión? Soy trabajadora de la constructora MECO S.A. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la constructora MECO S.A.?
Llevo trabajando con la constructora desde el año 2017. ¿Sabe usted por qué fue citada esta audiencia? Sí. Durante la tormenta 17E, la constructora MECO tomó medidas de precaución hacia sus trabajadores o equipo de construcción. Sí lo hizo. ¿Podría decirme qué tipo de medidas tomó? Claro, en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras, la constructora decidió suspender lo que era la construcción de la carretera para poder salvaguardar la vida de los trabajadores y así poder evitar, para poder prevenir cualquier tipo de percance que llegara a pasar, que llegara a pasarle a los trabajadores. En cuanto a los materiales que habían sido asignados para la construcción de la carretera, se cubrieron lo mayor posible que se pudo, pero no sirvió de nada porque con la tormenta se dañaron, así que se realizó nuevamente la petición para adquirir lo que era un nuevo material y así continuar con la construcción de la carretera. ¿Puede decirme cuáles fueron los hechos vividos durante la construcción de la obra? Claro, durante el tiempo que yo estuve trabajando para la construcción del tramo 6 de la carretera longitudinal del norte, todo marchaba súper. Llegó la época de la lluvia, especialmente cuando pasó lo de la tormenta 17E. La constructora tomó las medidas necesarias para poder salvaguardar la vida de los trabajadores, así como también poder cuidar la maquinaria y los materiales que se iban a ocupar para la construcción de la carretera. Y así poder más adelante seguir con la construcción y poder entregar a tiempo la obra al Estado salvadoreño. Muchas gracias. Finaliza el interrogatorio. Parte demandada hará uso del contrainterrogatorio. No, señor árbitro. Continuaremos con la testigo Catherine Abigail Mengíbar González. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, juráis o prometéis decir la verdad en lo que fuerais interrogado. Sí, lo juro. Responda únicamente lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta, y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe de detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de parte demandante para que realice su interrogatorio directo. Muchas gracias, señora árbitro. Muy buenas tardes, señorita Catherine Mengíbar. ¿Me podría dar su nombre completo, por favor? Mi nombre es Catherine Abigail Mengíbar González. ¿Cuántos años tiene? Tengo 22 años de edad. ¿Cuál es su profesión? Soy trabajadora de la constructora MECO. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la constructora MECO S.A.? Tengo 4 años laborando con la empresa. ¿Sabe usted por qué ha sido citada esta audiencia? Sí. Señorita Mengíbar, ¿podría contestarme si se contaba con todos los derechos de vía sobre los terrenos por los cuales pasaría la carretera? No. Al no tener todos los derechos de vía, se tuvieron problemas, problemas al momento de la construcción. Sí, de hecho, ya que muchos de los terrenos no se encontraban en posición con el Estado salvadoreño. Señorita Mengíbar, ¿podría hablarme sobre los hechos vividos durante la tormenta 17? Claro, por supuesto. A lo largo del tiempo en el que estuve trabajando en la constructora, la obra prácticamente comenzó perfectamente y aunque existió un infortunio causado por la tormenta 17E que prácticamente azotó en gran parte El Salvador, existieron muchos daños graves que fueron causados a la constructora y por eso y de igual forma era imposible proseguir con el proyecto de Fumilenio. Ante esta situación, la constructora se vio imposibilitada para poder proseguir con el proyecto. Es por esto que ella pide que se incremente la cantidad de dinero que se debe a los volúmenes de la obra, a gestiones sobre derechos de vía y a daños causados a la compañía.
ya que desde mi punto de vista y según lo observado, esta se volvió muy incompetente y El Salvador se vuelve algo incomprensible ante esta situación. Muchas gracias, Disculpen, señorita. quiero objetar. Quiero objetar porque realmente no se ha presentado ninguna prueba documental en donde demuestre que nosotros no teníamos los derechos de vía. Por ende, siento que el interrogatorio está llevando la audiencia hacia otro lado en donde no se ha demostrado ninguna prueba en la que realmente nosotros no teníamos esos derechos. Ni ninguna declaración de algún habitante de la zona que diga que no teníamos esos derechos en particular. Su objeción ha sido aceptada. Por favor, testigo, llegar al punto y no salirse del hilo de la demanda, por favor. Claro, por supuesto, pero debido a la tormenta 17 existieron muchos daños que fueron causados no solamente a la constructora, sino también, por eso es que se tuvo que detener también para los trabajadores. Muchas gracias, señorita Mengíbar. Termino con el interrogatorio. Disculpe, señorita Mengíbar. No respondió su profesión. Quisiera preguntárselo cuál es su profesión. ¿Qué es? Claro, por supuesto, yo dije que soy trabajadora de la constructora MECO. Pueden proceder. Parte demandada, ¿hará uso del interrogatorio? No, señor árbitro. Continuaremos con la testigo María José Domínguez Rivera. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, juráis o prometéis decir la verdad ante lo que fuerais interrogado. Lo juro. Responda únicamente lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta. Y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe de detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandante para que realice su interrogatorio directo. Muchas gracias, señora árbitro. Buenas tardes, señorita María José Domínguez. ¿Me puede dar su nombre completo? María José Domínguez Rivera. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿Cuál es su profesión? Ingeniera civil de la constructora MECO S.A. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la constructora MECO S.A.? ¿Sabe 4 usted por qué ha sido años. citada este día? Sí. ¿Podría contestarme si la obra se entregó en el tiempo acordado o hubieron retrasos en la misma? Hubieron retrasos en la entrega de la obra. ¿Podría decirme qué fue lo que retrasó la obra? Sí, claro. El proyecto se tuvo que parar debido a que en el territorio salvadoreño Objeción. se encontraba... Creo que ya nos quedó bien claro de que todos los problemas se dieron por la tormenta 17A, así que siento que es un poco redundante estarlo repitiendo todas las veces que se haga un interrogatorio. Claro, Diego, muchas gracias. Justamente eso iba a decir, así que sí podemos proseguir con la siguiente pregunta. Señorita María José, como última pregunta, ¿podría decirme usted si el proyecto era realmente viable o no luego de la tormenta ocurrida? No era viable porque resultaron zonas afectadas. Muchas gracias. Termino con el interrogatorio. Terminados los testimonios de la parte demandante, pido a la señora secretaria proceder con la juramentación de los testigos de la parte demandada. De acuerdo al orden presentado, comenzaremos con la testigo Dayana Nicole Cortés Granados. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, juráis o prometéis decir la verdad en lo que fuerais interrogado. Sí, lo juro. Responda únicamente lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta, y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe de detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandada para que realice su interrogatorio directo.
Muy buenas tardes, señorita Cortés. ¿Nos puede decir qué cargo desempeña en el Ministerio de Obras Públicas? Buenas tardes. El cargo que yo me encuentro desempeñando en estos momentos es el de ministra del Ministerio de Obras Públicas. ¿Nos puede decir si la constructora MECO S.A. participó en la licitación de construcción del tramo sexto de la carretera longitudinal del norte? Sí, es correcto. La constructora MECO fue una de las empresas que participó en la licitación de dicho proyecto. En esta resolución de adjudicación que se está presentando en pantalla, en donde se establece como ganador de dicha licitación a constructora MECO S.A. Sí, esa es la resolución de adjudicación. A raíz de seleccionar a la constructora MECO como la empresa que iba a llevar el proyecto, ¿se firmó algún tipo de contrato con la constructora? Claro, en efecto. Se firmó el contrato, construcción de obra civil del tramo sexto de la carretera longitudinal del norte. ¿El contrato que se está proyectando en pantalla es el contrato en cuestión? Disculpe, señorita abogada, le pida permiso para poder proyectar. Las pruebas ya se han presentado anteriormente, por lo que le diría que pida permiso, por favor. Claro que sí, disculpe. Bueno, Sí, es correcto. ¿Quiénes fueron los representantes de ambas partes, siendo uno el Ministerio de Obras Públicas y la otra la constructora MECO que firmaron el contrato? Bueno, por parte de la constructora MECO fue la señorita Elida Araceli Rojas Maldonado y por parte del Ministerio de Obras Públicas fue su servidora Dayana Nicole Corte Granados. Según lo que se establece en el contrato, ¿qué institución fue la que otorgó el financiamiento para la obra? En la cláusula séptima del contrato se hace mención que la institución que dio el financiamiento fue Fomilenio. En alguna parte de la cláusula o de cualquier otra parte del contrato se menciona que Fomilenio va a reajustar o mejor dicho, aumentar el financiamiento del proyecto debido a retrasos o daños en la zona de construcción o del material en uso. No. ¿Cuál era la cantidad que se le pagó a la constructora MECO por llevar a cabo el proyecto? El monto pagado fue de $22.456.917.05. Entrando ya al momento de los hechos, luego de los desastres ocasionados por la tormenta 17E, ¿qué acciones tomó el ministerio? Perfecto. A raíz de la solicitud por parte de la constructora MECO, se hizo presencia del Ministerio de Obras Públicas en el tramo sexto de la carretera longitudinal del norte. Al enviar un experto de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica de Riesgo para poder realizar las evaluaciones pertinentes de los hechos ocurridos. ¿Qué pasó después de que ustedes enviaran a la persona de Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica de Riesgo? La constructora MECO realizó una solicitud de prórroga para la entrega del proyecto. A esto, el ministerio le otorgó lo solicitado. En la resolución razonada de modificación que vimos por anterioridad en la presentación de las pruebas documentales. Sí, esa es la resolución razonada de modificación. ¿Para qué fecha quedó de ser entregada la obra? La obra debía ser entregada el pasado mes de abril del corriente año. Ok, ¿con los pagos del proyecto qué pasó? Como se realizó la prórroga para 6 meses, se realizó también un ajuste del presupuesto. Lo que se debía se dividió en el tiempo de la prórroga para que así se cumpliese con los nuevos plazos de entrega. Perfecto. No más preguntas. Muchas gracias. Parte demandante, ¿hará uso del contrainterrogatorio? No, su señoría. Continuamos con la testigo Esther Andrea Cortés Quilizapa. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, ¿juráis o prometéis decir la verdad en lo que fuerais interrogados? Sí, lo juro. Responda únicamente lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta, y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe de detenerse y no hablar hasta que se le indique.
Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandada para que realice su interrogatorio directo. Gracias, señora árbitro. Señorita Cortés, ¿nos puede decir qué cargo desempeña en el Ministerio de Obras Públicas? Con gusto. Mi cargo actualmente es experto de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, por sus siglas DAGER, del Ministerio de Obras Públicas. ¿Nos puede contar un poco acerca de las funciones que desarrolla dentro del Ministerio de Obras Públicas? Claro. Me enorgullece compartirles, de hecho, y quisiera aprovechar que para darles una pequeña introducción, al ser parte de esta unidad del MOP, hemos logrado una especialización totalmente centrada en la adaptación de la infraestructura pública al cambio climático y en la gestión preventiva del riesgo. Como me lo mencionaba en la pregunta, para retomar la parte de mis funciones dentro de la unidad. Objeción. Irrelevante. Ok, retomando. No es irrelevante porque se está diciendo que es lo que ella hace en el ministerio, que es una de las partes y es una de las personas que tuvo cartas en el asunto al momento de investigar qué fue o qué daños realizó la tormenta. Abogado, le diría que espere a que se le otorgue la palabra, por favor. Tiene la palabra la señorita Caballero y Alicia Ayala acaba de hacer una objeción. Pediría a los árbitros estar pendientes a las objeciones, por favor. Claro que sí. Pido la palabra para revocar la objeción, ya que es importante que la señorita Cortés nos exprese qué hace específicamente dentro del Ministerio de Obras Públicas, por el hecho de que eso sigue un hilo a la siguiente pregunta, ya que ella fue una de las involucradas en hacer la inspección de campo. La objeción ha sido rechazada. Por favor, ser un poco más precisos. Ok. Parte de mis funciones dentro de la unidad es el elaborar estudios técnicos científicos que permitan adaptar la infraestructura social y productiva del país por medio del cambio climático. Asimismo, realizar investigaciones de campo para poder evaluar la condición de construcciones en curso y así como diseñar y proponer también obras de mitigación y medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad y el impacto de los fenómenos extremos a dichas construcciones. Me imagino que, como mencionan las investigaciones de campo, usted posee mucha experiencia dentro del rubro. Es así, durante los últimos 4 años me he dedicado de lleno a este ámbito y se puede decir que he llegado a tener un alto nivel de conocimiento sobre este rubro. La abogada está suponiendo. Dijo, me imagino. Su objeción ha sido aceptada. Ningún problema. Retomando a lo relevante en este caso, entonces fue el día 24 de marzo en el que usted, señorita Cortés, personalmente realizó la investigación de campo en el tramo sexto de la carretera longitudinal del norte que estaba siendo construida por la constructora MECO S.A. Es correcto. Y dentro de su investigación de campo, ¿qué tipo de hallazgos obtuvo por medio de dicha investigación? ¿Podría confirmar algún detalle que le llamara la atención acerca de la construcción, algo que no estuviera fuera del lugar? Claro que sí. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho y dado a mi conocimiento que ya, como antes lo mencionaba, que tengo sobre el tramo sexto de la carretera longitudinal del norte, se conoce la distancia que esto abarca y pues al estar en las investigaciones pudimos observar que se habían hecho construcciones de más en las distancias de estas construcciones, por lo tanto nosotros fue una alerta para poder decir que se estaba... El llamar la atención no es profesional. Al lugar. Quiero hacer la solicitud de que se revoque la objeción porque realmente la opinión de la señorita Cortés es profesional y debe de ser aceptada, ya que ella era la investigadora de campo en este caso, y lo que se quiere probar con la pregunta es efectivamente que la constructora MECO incumplió
el límite territorial que estaba establecido previamente y se pasó una cantidad considerable de metros. Lo que le llame la atención o no es irrelevante. No es irrelevante. Debe dar su opinión Disculpe, señorita como abogada. técnico. Disculpe, señorita abogada. Usted hace su objeción y nosotros le damos la palabra. Disculpe, señor árbitro. Y pediría a la señorita abogada Paola Caballero también que pueda proseguir con el interrogatorio, ya que no estamos pidiendo sus testimonios o sus ideas, por favor. Claro que sí, de hecho era la pregunta final, no más preguntas. Puede encender su micrófono, señorita secretaria. No se escucha. Continuaremos con la testigo Carmen Floricenecia Cruz Sánchez. Levante su mano derecha y de acuerdo a su creencia religiosa o bien bajo su palabra de honor, juráis o prometéis decir la verdad en lo que fuereis interrogados. Sí, lo juro. Responda únicamente lo que se le pregunta y en el tiempo que se le pregunta, y si en la trayectoria del interrogatorio escucha la palabra objeción, debe de detenerse y no hablar hasta que se le indique. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandada para que realice su interrogatorio directo. Ok, buenas tardes, señorita Cruz. ¿Nos pudiera decir su nombre completo? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Floricenia Cruz Sánchez. ¿Y puede decirnos qué cargo desempeña usted en la Centroamericana? Objeción, desestimo el testigo anterior porque no le permitieron contrainterrogar. Al lugar. Pero, perdone, si puedo refutar la objeción. El hecho de que los árbitros no hayan preguntado el interrogatorio por la parte demandante no significa El abogado que... Diego Guerrero no ha pedido la palabra en ningún momento. Le pediría pedir la palabra para poder hablar. ¿Puedo hablar? Por lo que pueden proseguir con el interrogatorio. Ok. Que como le estaba preguntando, ¿qué tipo de funciones hace usted en la aseguradora? Claro, yo me encargo de comercializar los seguros, contactar a los clientes, asesorarlos sobre las diversas pólizas que ofrecemos, y en caso de que los clientes decidan contratar un seguro con nosotros, yo me encargo de firmar el contrato correspondiente en representación de la Centroamericana S.A. ¿Usted tramitó y firmó algún seguro contra todo riesgo con alguna persona de la constructora MECO? Así fue. ¿Nos puede decir quién fue la persona que firmó que firmó la póliza de seguro contra todo riesgo de contratista en representación de la constructora MECO? Sí, en representación de constructora MECO firmó la licenciada Elida Araceli Rojas Maldonado. Ok, muchas gracias. ¿Y qué puesto desempeñaba ella en la constructora cuando firmó? Ella era representante de constructora MECO S.A. Perdón, no la escuché. Fue representante de la constructora MECO. Ok, perfecto, muchas gracias. Y con respecto a los daños ocasionados por desastres naturales, ¿nos puede explicar qué es lo que cubre esta póliza con respecto a daños por desastres? Claro, la póliza de seguro que contrató Constructora MECO es una de las más amplias, tiene una gran variedad de coberturas, son las que incluye, entre ellas la cobertura C. La cobertura C hace referencia a eventos fortuitos como tormentas tropicales, huracanes, ciclones, inundaciones, entre otras de este tipo. Esta póliza establece que en caso de que sucedan eventos de este tipo, corresponde a la aseguradora
responder por los daños materiales. Y también la póliza es extensiva para los bienes asegurados y para otro tipo de bienes como lo pueden ser equipos y materiales de construcción. Okay, gracias. Y una última pregunta. ¿En algún momento la señora Rojas Maldonado o alguna otra persona que trabajara en nombre de la constructora MECO le pidió a la aseguradora iniciar los trámites para hacer los reembolsos por los daños que sufrió el área de construcción y los bienes en cuestión? No, nosotros nunca recibimos solicitud alguna por parte de MECO ni por parte de la licenciada Rojas para iniciar el proceso correspondiente para exigir el cobro del seguro. No más preguntas. Parte demandante, ¿hará uso del contrainterrogatorio? No, su señoría. En este momento se concede el permiso a la parte demandante para presentar la prueba pericial. No haremos uso de la prueba pericial, su señoría. Que parte demandante proceda a dar sus alegatos finales. Muchas gracias. Honorable árbitro presidente y tribunal arbitral. A lo largo de este proceso han sido dadas todas las pruebas necesarias para demostrar que la constructora MECO S.A. debe de obtener las pretensiones mencionadas al inicio de la audiencia. Es por eso que pedimos que los árbitros den una respuesta favorable hacia la constructora, ya que los hechos demuestran que la constructora MECO S.A. en todo el proyecto de construcción se mantuvo en el reglamento, en el contrato que se firmó entre las partes, pero a lo largo del desarrollo del proyecto se presentaron hechos ajenos a la constructora, como son una tormenta tropical que no estaba en mano de nadie poder controlar. Y fue uno de los detonantes con mayor grado de participación en el paro de labores y el retraso de entrega de la misma, ya que la constructora MECO S.A. debía de garantizar la seguridad de sus trabajadores y de la maquinaria a utilizar. La seguridad de los trabajadores y de las herramientas de trabajo de los mismos las vemos reflejadas en el artículo 29 del Código de Trabajo en los ordinales 4º y 5º. La falta de notificación de los derechos de vía, su situación que debía de solventar la República de El Salvador, ya que los derechos de vía deben de ser dados por el mismo. Ley de carreteras y caminos vecinales, estipulada en las leyes de seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, con última reforma en el año 2018 en el artículo 5. Y como último precedente, la creación de perjuicios hacia la constructora MECO S.A., que vulneraron futuros contratos. Por ello, pedimos que se estime las pretensiones ofertadas por la constructora MECO S.A. Muchas gracias. Parte demandada proceda a dar sus alegatos finales. Muchas gracias. Me dirijo al honorable tribunal arbitral y expreso que es por medio de esta representación de la defensa que nos encontramos satisfechos en el presente proceso, debido a que ha quedado más que claro que la República de El Salvador no tiene responsabilidad alguna de dichos hechos, ya que todos los medios de prueba documental y testimonial apuntan y establecen que la República de El Salvador no tiene por qué ser atribuida con las pruebas aportadas por parte del demandante, ya que por nuestro lado se deja de manifiesto el por qué se deberían de exonerar dichas alegaciones. Ante las acusaciones de nuestra contraparte, reiteramos que la República de El Salvador, por medio del Ministerio de Obras Públicas, en todo momento se mostró dispuesto a colaborar con la constructora MECO S.A., Sociedad Anónima, en la reparación de todos los daños causados por la tormenta 17E. Sin embargo, muchas de las exigencias realizadas por la constructora MECO no eran competencia del Ministerio de Obras Públicas. MECO S.A. solicitó una prórroga a los plazos de entrega del proyecto. Esta le fue otorgada por medio de una resolución razonada de modificación que se presentó. Sin embargo, cuando la constructora en cuestión solicitó a El Salvador la entrega de equipos y materiales de construcción, esta solicitud le fue negada, atendiendo al enmarcado en el contrato
de construcción de obra civil, tramo sexto de la carretera longitudinal del norte. Era obligación de la empresa MECO S.A. adquirir un seguro contra todo riesgo que cubriera este tipo de eventos fortuitos, como lo fue la tormenta 17E. La constructora sí contrató una póliza de seguro con la Centroamericana S.A., como ya fue demostrado, compañía de seguros, pero nunca solicitaron a la compañía de seguros que respondiera por los daños que sufrieron a raíz de la tormenta, lo cual nosotros como defensa no comprendemos las razones por las cuales ellos decidieron simplemente no requerir a la póliza, ya que expresamente les daba esa facultad de cobro por los daños causados. Por el contrario, externaron estas exigencias al Ministerio de Obras Públicas, que no tenía la responsabilidad de atender dicha solicitud. Consideramos por lo expuesto con anterioridad que la República de El Salvador cumplió con todas sus obligaciones en todo el proceso y como se ha comprobado mediante el desfile de medios de prueba, no existe una responsabilidad por parte de nuestro defendido. Y le solicitamos, señores árbitros, que haciendo uso de los suficientes recursos y elementos probatorios para establecer la inocencia de la República de El Salvador en dicho proceso, se pronuncie con un fallo absoluto a favor de nuestro defendido, la República de El Salvador. Muchas gracias. En este momento, el tribunal arbitral se tomará un momento para poder dar la decisión final del acto arbitral. Dados por finalizados los alegatos finales, damos por terminada la audiencia y el tribunal arbitral se tomará un tiempo para pronunciar su fallo, el cual será pronunciado a las partes el 21 de noviembre del 2020, por lo que el fallo final será enviado vía correo electrónico. Pedimos estar atentos. Se levanta la sesión. Ok, como que le faltó a los abogados dar las gracias al tribunal arbitral al final. Vaya, ok, veamos. Si quieren continúen grabando para que la calificación quede también en la, quede grabado acá y eso pueda proyectarse en el link. En términos generales han presentado una muy buena simulación de audiencia. Han demostrado, o sea, voy a hablar de los tres grupos en general. Han tenido un buen manejo de la audiencia, un conocimiento del tema y conocimiento de los elementos que ustedes iban a reproducir donde la audiencia han tenido una proyección aceptable de los mismos y han sabido mantener cierto orden dentro de la misma, lo cual hace que sea una presentación bastante buena. Voy a ir primero con los árbitros. Los árbitros tuvieron una buena presentación de la audiencia, un buen inicio de la misma, hicieron una lectura concisa de los hechos, dieron su tiempo para conciliar. Lo único que pidieron repetir los argumentos y la pretensión cuando ya lo habían presentado en sus alegatos iniciales.
Las pautas para la prueba hicieron un buen uso del orden para las mismas, proyectando primero la prueba documental, posteriormente la prueba testimonial y luego la prueba pericial. Al principio me asustaron un poco porque pensé que estaban juramentando a todos los testigos de una vez, pero creo que lo que quisieron hacer fue dar unas indicaciones generales a los testigos, ¿verdad? Y después los juramentaron a cada uno por individual. Sin embargo, inicialmente se entendió que los estaban juramentando a todos a la vez. Ya les dije un orden en el desfile de la prueba. Una buena reacción al momento de acatar indicaciones. O sea, la idea de la simulación de la audiencia no es solamente que ustedes presenten algo que ya tenían ensayado, sino que sepan responder a algunas variaciones a la misma y que tengan una capacidad de improvisar en base a la incorporación de elementos que no tenían previsto dentro de la simulación, cosa que puede darse en una simulación real. Por eso yo le estaba haciendo señalamientos y haciendo indicaciones a las tres partes. Ustedes acataron las indicaciones y supieron resolverlas en el momento de una forma aceptable. Sí, hubo un poco control al momento de las objeciones y esto se debe a que denotaron desconocimiento de los tipos de objeciones que pueden presentarse dentro del proceso y no tuvieron la capacidad de poder resolver las mismas de manera oportuna. Esto al mismo tiempo les llevó a perder el control y permitir que los abogados hablaran sin que se les haya dado la palabra, ¿verdad? Eso también es otra observación, que permitieron a las partes que hablaran sin pedir la palabra, pidieron también proyecciones durante el interrogatorio de los testigos sin que pidieran autorización para poder proyectar. Entonces, estos son los comentarios que tengo con respecto a los árbitros. Sí hubo una buena modulación y un buen tono de la voz y una modulación de la misma, lo cual apoyaba también la manifestación corporal. La nota de los árbitros es de 8.4. Vamos con los demandantes. La lectura de los alegatos iniciales fue bastante plana y no hubo mayor claridad en cuanto al planteamiento de los hechos y al planteamiento de la pretensión. Eso denota un poco manejo acerca de los alegatos que estaban realizando y el hecho de no dejar fija, de no dejar clara la pretensión al momento de hacer los alegatos, obviamente va a tener una incidencia en la decisión que los árbitros van a llegar a tener, porque no queda fija la idea de qué es lo que están pidiendo. Al principio había notado, y esto se lo voy a hacer señalamiento, que prácticamente solo una de las abogadas estaba hablando, pero luego de eso la participación de las dos fue equitativa, fue pareja. Se notó también la preparación de los testigos que presentaron, aunque sí fue obvia la lectura, el abuso que hicieron de la lectura, tanto de los alegatos como de los testimonios de los testigos. O sea, es cierto que están en la cámara, pero se nota cuando están leyendo y cuando es algo que ya tienen hasta cierto punto memorizado. Uno puede apoyarse de la lectura, obviamente, porque tiene una pantalla enfrente, pero no deben de abusar de eso. El interrogatorio que ustedes realizaron me llamó la atención. Fue un interrogatorio bastante plano, pero a la vez fue un interrogatorio conciso. O sea, fueron a preguntar el punto. No se entretuvieron, no se anduvieron por las ramas e hicieron las preguntas correctas.
aunque el hacer plano el interrogatorio hace que los árbitros pierdan interés en el mismo. Esto tiene que ver con que ustedes no hicieron un buen uso del tono y la modulación de la voz. O sea, cuando me refiero a que han hecho alegatos y han hecho interrogatorios planos, es que no se apoyaron de la modulación de la voz, ni se apoyaron tampoco de la parte corporal para hacer énfasis en aquellas cosas que ustedes querían hacer notar de los árbitros. No hicieron uso del contrainterrogatorio, lo cual también le disminuyó un poco la nota. Los alegatos finales no, o sea, igual fueron planos como todos los demás y no fueron, no se notó una conclusión directa. Ya les dije que hubo poca modulación de la voz y del pronunciamiento y el hecho de hacer planos, tanto los alegatos como los interrogatorios y también la parte de sus testigos, da una sensación de que no hay mayor fluidez en las ideas. Sin embargo, la señorita Alicia reaccionó muy bien a las indicaciones que se le iban dando. O sea, yo entiendo que ustedes están pendientes de lo que están haciendo y de repente ver que les cayó un mensaje en el chat y, o sea, mire, ojete en este momento. O sea, yo sé que eso desconcentra un poco, pero esa es la idea. O sea, tengo también que calificar el ver cómo ustedes reaccionan ante ese tipo de situaciones. Entonces hubo una muy buena reacción de parte de ustedes en ese aspecto. La nota de los demandantes es 7. Y los demandados, los comentarios que puedo hacer los demandados es un buen planteamiento de los alegatos iniciales. En el mismo hicieron un buen uso del tono y la modulación de la voz. Fueron enfáticos al momento de dejar clara cuál era la pretensión que ustedes querían o qué es lo que estaban pretendiendo dentro del proceso. Eso los llevó a tener una defensa clara, concisa y tener una pretensión muy bien señalada. Hicieron una buena presentación de los pruebas documental. Esto es algo que no se lo comenté tampoco a los señoritas demandantes, pero también hicieron una muy buena presentación de la prueba documental. Entonces hubo una buena presentación de la prueba documental donde hicieron énfasis en aquellas partes que eran importantes para la defensa de ustedes. Si tuvieron el problema de que se les hicieron indicaciones durante las audiencias y no acataron a las mismas, por lo tanto no pude observar la reacción de ustedes ante una situación que no tenían prevista dentro de la audiencia. O sea, eso también, como lo dije anteriormente, también es parte de la calificación. Yo no hago las indicaciones solamente porque quiero hacerlas, o sea, hago las indicaciones para medir su reacción y eso es parte de la calificación. Cometieron el error de no pedir permiso para proyectar dentro de las interrogatorios de los testigos, a la vez de que interrumpieron el desarrollo de la audiencia hablando sin que se les diera la palabra. Hicieron un uso del tono adecuado y de modulación de la voz, apoyando también la gesticulación corporal y una presentación de ideas claras dentro de la audiencia. La nota de ustedes es de 7.7. Ok, entonces esa es la calificación de los 3 grupos. En el foro que está en el aula virtual, ya si gustan ya pueden terminar la grabación. Solo voy a dar indicaciones generales. Solo una consulta. Cuando le doy ya... Sí, solo que... Ajá, dígame. O sea, ¿a dónde se guarda? No sé si le queda guardado a usted el video. No, a usted le va a quedar guardado. O sea, dele guardar. Okay.